Y seguimos con las comunicaciones españolas presentadas en la segunda jornada del Congreso de Insuficiencia Cardíaca Europeo que se celebra estos días en Florencia. El doctor Julio Núñez del Hospital Clínico de Valencia nos presenta los resultados del subestudio del Myocardial Iron Trial, en que observamos cambios a corto plazo en la función ventricular izquierda y derecha medida por strain a través de la resonancia magnética cardíaca. Lo que se observó en este subestudio es que aquellos pacientes que habían recibido 1 gramo de hierro endovenoso mostraron una mejoría del strain medido por reso a los 30 días, tanto a nivel longitudinal como circunferencial como radial, en el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, comparado con aquellos pacientes que no habían recibido hierro endovenoso. La doctora Raquel López del Hospital La Fe de Valencia nos presenta también su experiencia en pacientes trasplantados cardíacos e infectados por la COVID-19. Desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021, 19 pacientes de su cohorte, representando un 5% del total de pacientes trasplantados cardíacos que tienen en seguimiento, sufrieron una infección por COVID-19. Y estos, a su vez, fueron clasificados según si esta infección fue ligera, moderada o severa. Y según esta clasificación, los pacientes fueron adjudicados a un tratamiento u otro y del mismo modo se ajustó el tratamiento inmunosupresor. Lo que concluye este estudio es que en esta cohorte especial de pacientes se debe establecer muy bien la severidad del COVID para decidir qué hacer con el tratamiento inmunosupresor. El doctor Gonzalo Núñez del Hospital Clínico de Valencia nos presenta cuál de los dos biomarcadores, el CA125 o el NT-proBNP, predice mejor la presencia de congestión venosa a nivel renal en una descompensación cardíaca. Sabemos que en una descompensación cardíaca, como podéis ver aquí, hay una alteración en el flujo Doppler venoso a nivel renal que pasa de ser continuo a ser discontinuo, y esto se traduce con una disminución de la respuesta diurética, una alteración de la función renal y también a eventos clínicos adversos. Lo que quisieron ver con este estudio es cuál de los dos biomarcadores se correlacionaba más con esta alteración del flujo Doppler renal. Como vemos en esta gráfica, a la derecha el CA125 guardó una correlación lineal directa con la alteración del flujo venoso a nivel renal, y aparte vemos aquí representado en los violines cómo se pudieron establecer diferentes franjas de valores y intervalos de CA125 que representaban una condición cada vez más grave de congestión a nivel venoso. Sin embargo, en el gráfico de la izquierda vemos que el NT-proBNP no guardó esta relación con la alteración venosa del flujo Doppler. El doctor Lorenzo, también del Hospital Clínico de Valencia, nos habla de el déficit de hierro, el test del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca aguda. Sabemos por el reciente estudio publicado, AFIRM-HF, que la administración de hierro endovenoso en una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca puede disminuir las hospitalizaciones siguientes por insuficiencia cardíaca. Y en este estudio lo que hicieron es analizar de forma retrospectiva una cohorte de pacientes desde 2014 hasta 2019 que habían ingresado por insuficiencia cardíaca, y vieron que de todos ellos, de todas las variables que se introdujeron en el análisis, la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca era más probable el hacer un test de hierro. Sobre todo, esa probabilidad de testarlo se multiplicaba por 3, y por otro lado también, cuanto más reciente en el tiempo era la hospitalización, más probabilidad había también de hacer un test de déficit de hierro, pasando del 36,2% en 2014 al 54,7% en 2019. El doctor Aleix Olivella del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona nos muestra cómo en la amiloidosis por transtirretina provocada por la mutación V30M hay una falta de captación por parte de la gammagrafía en aquellas presentaciones de la enfermedad tempranas. Vemos en esta gráfica de la derecha cómo aquellos pacientes con una presentación temprana tienen una falta de captación de la gammagrafía,
tanto en portadores asintomáticos como aquellos con presentación temprana, a pesar de tener un tabique interventricular medido por eco mayor de 13 milímetros, en comparación con la presentación tardía, donde vemos que sí capta. Del mismo modo, en la afectación temprana, vemos como en aquellos pacientes en que no capta la gammagrafía, sí que hay un tanto por ciento de pacientes que ya presentan alteraciones eléctricas. La doctora Cristina Goena, de Mendaro, nos presentó el impacto del test genético en aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada, y lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen un test positivo tienen mayor probabilidad de intensificarse su terapia neurohormonal, también tienen mayor probabilidad de implantar o de referir para implantar un desfibrilador, y los pacientes, los familiares de esos pacientes son más probablemente testados tanto con un test de imagen como un test genético, mientras que los pacientes que no tienen el test positivo, sus familiares son testados solo con imagen, y evidentemente también en aquellos pacientes positivos es más probable el hacer un asesoramiento preconcepcional. Y ya por último, el doctor Javier de Juan nos presenta una comparación en cuanto a la detección del NT-proBNP para una descompensación de IC comparado con el algoritmo multisensorial del dispositivo del DAI, el HeartLogic. HeartLogic demostró el poder detectar una descompensación por IC al menos 34 días antes, con una sensibilidad del 70%. En su cohorte de pacientes vemos como el valor de NT-proBNP medio para identificar una descompensación por IC fue de 3.678 y que esto obtuvo una sensibilidad del 69% y una especificidad del 87%, mientras que los mismos pacientes que llevaban el HeartLogic Index, este estaba en alerta en 30 de los eventos, por lo tanto una sensibilidad del 94%, y estaba en alerta tan solo en 9 pacientes que no tuvieron luego evento, dando una especificidad del 94%. Y vemos también que el NT-proBNP medio en este tipo de pacientes era mucho más alto en aquellos que estaban en alerta versus aquellos que no estaba el sistema en alerta. Por lo tanto, podríamos concluir que el sistema HeartLogic podría ser un buen detector de eventos de manera precoz. Y muchas felicidades a todos.